Nunca imaginé que el amor por un rey podría cambiar el destino de un reino. El viento soplaba fuerte aquella tarde, llevándose consigo los murmullos del pueblo. Cada hoja que crujía bajo mis pies parecía gritar un secreto. Mis manos temblaban mientras miraba el castillo, imponente, con torres que rasgaban el cielo. Era un lugar de sueños y promesas, pero en ese instante, el aire estaba impregnado de una tensión oscura. Te lo dije. Nunca confíes en el rey. Me susurró la anciana del mercado, sus ojos llenos de sabiduría y miedo. Pero, ¿cómo podía dudar? Mi corazón palpitaba con fuerza, arrastrado por la atracción hacia su magnetismo. Él estaba ahí, en la corte, pero su corazón era un rompecabezas que apenas comenzaba a descifrar. Recorría mis pensamientos, ahogada por el dolor de lo que podría ser. Mi familia, mis amigos, su desaprobación resonaba más fuerte que el canto de los pájaros. No importaba. En su presencia, el mundo se desvanecía. Habría cruzado océanos por él. Pero el amor no viene solo, trae consigo sombras. La revelación llegó como un trueno. Una noche, bajo la luz tenue de la luna, escuché un grito desgarrador. Era el eco de la traición. Supe que su corazón no solo pertenecía a mí. El silencio se hizo pesado. El miedo me abrazó como una manta fría. La revelación me destrozó. En aquel instante, supe que cada paso hacia él podía ser el último, y cuando creí que tocaba fondo, encontré una carta. La tenía en mis manos, temblorosa. Las palabras atravesaron mis inseguridades: siéntelo, y por favor, no me busques más. Aquella frase se grabó en mi mente, dejando un eco de desesperación. ¿Cómo podía ser? Grité en silencio. Necesitaba respuestas. Pero ahora, una pregunta colgaba en el aire. ¿Podría un amor tan profundo realmente cambiar el destino de un reino? Porque yo estaba lista para luchar, y el precio a pagar podría ser demasiado alto. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito advertirte sobre algo importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube los dio de baja sin aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. ¿No me gustaría que te perdieras nada del contenido exclusivo que viene pronto? Y mientras estés ahí, dale un buen golpe al botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. Las calles parecían estar envueltas en un hechizo sombrío, donde cada sombra se alargaba y retorcía como un recordatorio del tormento en mi corazón. Caminé sin rumbo, mis pasos guiados por una mezcla de desesperación y determinación. Las palabras de la carta pesaban en mi mente, la petición de distanciarme de su vida me desgarró, incapaz de comprender la razón detrás de ello. Una lágrima resbaló por mi mejilla, y el sabor salado me recordó la fragilidad de mis emociones. Las luces del castillo centelleaban a lo lejos, y su resplandor contrastaba con la oscuridad que me envolvía. ¿Por qué lo buscaba, si su rechazo podía caer sobre mí como una maldición? Sin embargo, algo dentro de mí ardía con un fuego indomable. El miedo era un adversario astuto, pero el amor que sentía por él era más fuerte, capaz de desafiar murallas y volar sobre abismos. Decidí dirigirme a la biblioteca del castillo. Tal vez allí, entre libros polvorientos, pudiera encontrar respuestas ocultas. La brisa nocturna me abrazó conforme avancé por el sendero, mi corazón palpitando al recordar momentos compartidos con él, las risas, las miradas furtivas, la chispa que cada encuentro encendía. Allí, en la penumbra de la biblioteca, busqué entre volúmenes olvidados la historia del rey y su linaje, esperando descubrir sus secretos. Las letras danzaban ante mis ojos. Hija de un rey desterrado, había aprendido que el amor puede surgir en los lugares más insospechados. Las lágrimas de los que aman son el precio de la verdad, leí, y la frase resonó dentro de mí. ¿Era el amor suficiente para liberar a un reino de sus cadenas? Las páginas parecían murmurar sobre antiguas traiciones y alianzas poderosas. Mientras leía, los ecos de los rumores de la corte me envolvieron, arrastrándome hacia un horizonte nebuloso. Fue entonces cuando escuché un crujido detrás de mí. Me giré y encontré a su mejor amigo, Severín, con una expresión de preocupación en su rostro. Me sentí atrapada entre el deseo de contarle mi angustia y el miedo a mostrar mi vulnerabilidad. Silvia, empezó, su voz suavizada por la precaución, debes alejarte de él, aunque lo desees con todas tus fuerzas.
¿Por qué? ¿Sabes algo que yo no? La desesperación brotó en mi voz. Él dudó un instante antes de responder, no puedo decírtelo todo. Pero hay fuerzas en juego que ni tú ni yo podemos comprender. Hay un secreto que podría destruirlo todo. Al escuchar sus palabras, la angustia tomó un nuevo rumbo. ¿Podía el rey estar involucrado en una conspiración que amenazara su propia vida? Mi pecho se contrajo, y una inexplicable fuerza me instó a acercarme más a él, a buscar su verdad. ¿Y si mi amor por él puede salvarlo?, le planteé a Severín, la voz empapada de emociones crudas. ¿Y si el amor es verdaderamente más poderoso que todo lo que se cierne sobre nosotros? Amor, repitió Severín, o tal vez tu amor te ciegue ante el abismo en el que se halla. Prometí protegerlo. Y tú también necesitas protegerte a ti misma. Fue un golpe a mi corazón. Estaba decidida a desentrañar la red de secretos, a descubrir la razón de su lejanía. Sabía que a cada segundo estaba desentrañando un camino peligroso. Pero justo cuando la esperanza empezaba a florecer en medio de la desesperación, un grito retumbó en mis oídos: Silvia. Era él, el rey, con el rostro pálido y ojos encendidos por la urgencia. Mi corazón se detuvo ante su presencia, y todo lo que había vivido, los anhelos y temores, debían confrontarse en ese momento. Severín, aléjate, dijo con voz autoritaria, y mi mundo se tambaleó. La tensión en el aire era palpable. Estábamos al borde de una revelación impensable. Solo había una pregunta en mi mente mientras sus ojos me encontraban: ¿era suficientemente valiente para enfrentar lo que se avecinaba? El eco de su voz retumbaba en mis oídos, y a cada palabra suya, mi corazón palpitaba con mayor fuerza. Al instante, un nudo se formó en mi garganta, una advertencia de que las palabras que estaba a punto de escuchar podían cambiarlo todo. El aire denso parecía vibrar entre nosotros, y a pesar de la distancia que aún existía entre nuestros cuerpos, sentí una conexión tan intensa que parecía desbordarse. Silvia, empezó de nuevo, su mirada fiera suavizándose poco a poco, hay cosas de las que no he podido hablarte, cosas que amenazan no solo mi legado, sino el bienestar de todos los que amo. No quiero que te veas inmersa en este caos. Pero soy parte de tu vida, respondí, sintiendo como las lágrimas comenzaban a asomar nuevamente. ¿Por qué no me cuentas la verdad? Puedo ayudar. No es necesario que lo enfrentes solo. En sus ojos vi la batalla interna que libraba, la lucha entre el deseo de protegerme y el impulso de abrirse a mí. Te amo demasiado para arrastrarte a este abismo. Debes alejarte antes de que sea demasiado tarde. Mis palabras habían sido un grito de desesperación, pero sus ojos eran un reflejo de algo más profundo: temor, inseguridad, quizás hasta desesperación por ocultar un secreto que podría destruirnos a ambos. Severín permanecía a un lado, observando en silencio, y su presencia amplificaba la tensión. Él había sido mi refugio, el confidente que había encendido la chispa de mi esperanza en los momentos más oscuros. Sin embargo, la mirada del rey y la de Severín estaban tejidas en una complejidad que apenas comenzaba a entender. ¿Qué fuerzas están en juego? Dímelo, exigí, el ardor de la verdad consumir cada palabra. No puedo quedarme de brazos cruzados mientras tú luchas con demonios que ni yo conozco. No me alejaré sin saber qué me empuja a hacerlo. Él tomó una respiración profunda, y el tiempo pareció detenerse. Vi su determinación, pero también su dolor. Una antigua profecía, comenzó, y su voz se tornó más baja, casi un susurro. Habla de traiciones, de amores que desatan vendetas en la corte. Si se entera de nosotros, podría usarlo en tu contra, y la consecuencia sería fatal. Mis pensamientos giraron en torno a sus palabras mientras la realidad se volvía más oscura. ¿Hasta qué punto eran ciertos los rumores? La historia de un amor prohibido y su correspondiente traición era tan antigua como los propios cimientos del castillo. Pero no podía dejar que el miedo dictara mi vida, que todas mis esperanzas se desvanecieran ante la sombra de lo desconocido. Yo elijo amarte, a pesar de la oscuridad, insistí, sintiendo como la llama en mi pecho se avivaba. El amor no es un peso, es nuestro refugio. Si lo ocultas de mí, lo que estás haciendo es darles poder a aquellos que desean separarnos. Y fue en ese instante que vi en su cara un destello de resolución. No puedo permitir que te hagan daño. Hay algo más que debes saber. Severín tiene razón, hay peligros que desconocemos, amenazas que han estado en las sombras. Mi vida ha corrido peligro desde que asumí mi lugar en este trono. Las palabras pesaban en el aire aún más que antes. La urgencia del momento hacía que todo lo demás se desvaneciera en insignificancia.
Sin embargo, un pálpito de esperanza me decía que había una solución, que a través del amor podríamos hallar la luz en esta oscuridad. Déjame ayudarte. No tengo miedo de enfrentar lo que se avecina. Juntos podemos desafiar cualquier destino, le dije, sosteniendo su mirada con fuerza y convicción. Su rostro se tornó sombrío momentáneamente, como si cada palabra que decía se revelara como un paso hacia un precipicio. Lo que desconoces podría cambiarte para siempre. De repente, un estruendo resonó en el vestíbulo de la biblioteca, y una súbita inquietud desgarró el momento tenso que compartíamos. Al girar la vista, vi a un grupo de soldados entrar, sus rostros serios y altivos. La ira y la confusión se entrelazaron en mi pecho mientras uno de ellos se dirigía a mí con un tono firme. Silvia, por órdenes del reino, debes ser llevada. No puedes estar aquí. El rey se colocó entre ellos y yo, sus ojos ardiendo de determinación. Detente. Ella no va a ninguna parte. La situación escalaba, cada emoción que había estado contenida ahora estallaba con una intensidad feroz, y el resplandor de la esperanza y el terror se entrelazaba mientras el caos se desataba a nuestro alrededor. Comprendí que este era solo el comienzo. Si el amor podía cambiarlo todo, también podría arrastrarnos a una historia que jamás imaginamos. Y en ese instante lleno de incertidumbre, me di cuenta de que la verdad, con sus garras afiladas, estaba dispuesta a revelarse, poniendo en juego no solo nuestro amor sino el destino de un reino. Nunca imaginé que el amor por un rey podría ser el hilo que teje la narrativa de la traición y la libertad. La tensión en la biblioteca era palpable, el ambiente se había convertido en un campo de batalla emocional. Todos los ojos estaban fijos en el rey, que se erguía como un faro de determinación. Sin embargo, sabía que la fragilidad de la situación podía romperse en cualquier momento. Mi corazón latía desbocado mientras los soldados se movían con premura, pero había una parte de mí que quería ignorar su presencia, sumergiéndome en la profundidad de los ojos de él. ¿Por qué me llevan?, pregunté, mi voz temblorosa pero firme. ¿Qué he hecho para merecer esto? Soy solo una simple mujer en este reino. No soy una amenaza. Los soldados intercambiaron miradas, y, por un breve instante, el menor de ellos pareció dudar. Por su seguridad, milady. El rey ha ordenado que se la lleve a un lugar seguro. La corte ha comenzado a circular rumores, y no podemos arriesgarnos. Rumores, repetí entre dientes, mi indignación creciendo al mismo tiempo que mi corazón se quebraba. Volví mi atención al rey, buscando desesperadamente una respuesta en su rostro. ¿Eso es lo que piensas de mí? ¿Que soy frágil? ¿Que debéis protegerme de la verdad y de mi propio amor? Es la única manera, Silvia, insistió, su voz volviéndose un rayo de desesperación. Pero en su mirada había algo más, un destello de dolor que sorprendía. Esto es por tu bien. No puedo arriesgarme a perderte. No te vayas así, grité, sintiendo el ardor de la rabia mestizándose con el amor. Desearía que entendieras que mi lugar está a tu lado, no en una celda de oro donde nunca podré saber qué se avecina. Quiero ser parte de tu lucha. Las palabras que escapaban de mis labios tenían un peso que jamás había imaginado. Pero solo recibí el silencio retumbante de un rey que enfrentaba un dilema más grande de lo que había revelado. Severín dio un paso hacia adelante, dejando entrever su inquietud. Si la llevan, podría ser el fin de ambos. Debemos actuar ahora. Su voz resonó en la sala, y, por un instante, contemplé la posibilidad de una alternativa. ¿Y si me llevas contigo? No es solo una cuestión de protegerme, es necesario que permanezcamos juntos. Si luchamos, tal vez podamos cambiar el rumbo de esta historia. El rey frunció el ceño, cada línea en su frente marcando el conflicto en su interior. Tú no comprendes lo que significan mis decisiones. ¿Y si en el proceso te pierdo? Podría ser un paso hacia la destrucción. Mi corazón se encogió ante su respuesta, pero no iba a rendirme. Era el momento de ser valiente. ¿Y si hay una profecía que nos condene, no deberíamos enfrentarlo juntos en lugar de caer en la oscuridad? Tal vez nuestra historia no sea solo de amor, sino de redención. Los soldados estaban impacientes, el tiempo se agotaba. La mirada del rey cambió repentinamente, vi la chispa del reconocimiento, como si por un instante la esperanza floreciera en su interior. Sin embargo, antes de que pudiera hablar, una ampulosa voz interrumpió, resonando desde la puerta. ¿Qué es esto? ¿Un espectáculo desenfrenado en el corazón del castillo? Se trataba de la reina madre, su presencia casi aterradora.
Su pelo gris era un testigo del tiempo, y su rostro estaba marcado por años de decisiones difíciles y corazones rotos. La sala se congeló. La reina madre había llegado justo en el momento crucial. Silvia, continuó, con una mirada de desaprobación, debes entender que el amor a veces se sacrifica por el reino. Te pido que no lo compliques más. El rey se volvió hacia su madre, una tormenta de emociones cruzando su rostro. No puedes decidir mi vida, madre. Esto no es solo política. Es amor, y es real. Mis ojos se llenaron de lágrimas al escuchar la vulnerabilidad en su voz. Pero un remolino de incertidumbre se había formado, y sus palabras eran como el polvo levantado por un viento fuerte. ¿Debería sacrificar lo que había creído verdadero por escuchar a aquellos que no me conocían? Antes de que pudiera reflexionar más, la reina madre dio un paso al frente, desafiando al rey sin pronunciar nada. Su mirada se centró en mí, en su expresión había un manto de reproche y temor. No estás preparada para las sombras que acechan. Podría perder a mi hijo si le permitiera seguir esta locura. En ese instante, la perspectiva comenzó a cambiar. Comprendí que las decisiones que iban a tomarse no solo definirían nuestro destino, sino también el de un reino entero. Palabras no pronunciadas quedaron suspendidas en el aire, ningún camino parecía justo o válido, la incertidumbre aumentaba, y justo cuando creía que no había más que decir, una expresión clara de resolución se dibujó en el rostro del rey. Silvia, si realmente quieres hacer esto, debes estar dispuesta a enfrentar no solo los secretos, sino también el inevitable sacrificio. Sin embargo, antes de que pudiera responder, un estruendo más fuerte resonó fuera de la biblioteca y la tierra tembló bajo nuestros pies. Un grito lejano, penetrante, confirmó lo que temía. El peligro no era solo una sombra a la que temíamos, estaba aquí y era real. Mi corazón se disparó. ¿Qué nuevas amenazas se cernían sobre nosotros? ¿Podría el amor, en toda su fragilidad, enfrentarse a algo tan oscuro y devastador? Las palabras flotaban en el aire, pero la verdad, aquella verdad que tanto anhelaba conocer, se me escapaba de las manos. Y en medio de la tormenta que se avecinaba, sentí que nuestra propia historia empezaba a girar en un eje de traición y esperanza, donde las decisiones se tornaban cada vez más desesperadas. Así, con la vida de todos pidiendo respuestas y el futuro en riesgo, supe que el viaje apenas comenzaba. La reverberación del estallido resonó en mi pecho como un eco de la desesperación que nos rodeaba. La biblioteca, un refugio de conocimiento y sabiduría, se había transformado en una trampa llena de intriga y peligro. Miré al rey, su postura erguida aún se mantenía firme, pero sus ojos reflejaban la confusión y la angustia que ambos compartíamos. ¿Qué ha sido eso?, pregunté, el pánico amenazando con asfixiar mi voz mientras intentaba mantener la calma. En ese instante, el suelo tembloroso no era solo una advertencia del caos externo, sino un símbolo de las convicciones que se agrietaban en nuestro interior. La reina madre dio un paso atrás, sus manos se apretaron en un gesto de preocupación y algo parecido a la derrota. Hay conspiradores dentro de la corte. El caos ha comenzado, y no debemos perder tiempo, murmuró, su tono antagónico al de antes, como si su miedo estuviera comenzando a eclipsar su autoridad. Debo protegerte, Silvia, insistió el rey, dirigiendo su mirada hacia mí con una fuerza paternalista. Es mi prioridad salvarte de este infierno que se cierne sobre nosotros. No puedo ni quiero arriesgarte, pero yo no era una flor delicada en peligro de marchitarse. No soy una carga, Severín, dije con firmeza, tomando su mano, sintiendo la calidez de su piel. Si esta batalla se desarrolla, quiero estar a tu lado. No eres solo rey, eres el hombre al que amo, y deseo ser parte de esto. Estoy cansada de ser el símbolo que debes proteger. Quiero actuar. Se hizo un silencio cargado de significado. A pesar de la presión, su mirada cambió, ahora había una chispa de admiración en ella. La comprensión a veces nace del dolor, y reconocía que mi valor también era parte de la historia que se iba tejiendo entre los dos. Silvia, comenzó el rey, pero sus palabras se perdieron en el aire cuando el sonido de garras rasgando el suelo resonó de nuevo, esta vez más cerca. Mis sentidos se agudizaron, antes había estado atrapada en una red de emociones, pero ahora la realidad se imponía con fuerza abrumadora. Severín, no tenemos tiempo. Debemos elegir un camino. Con un movimiento decidido, él se volvió hacia los soldados que aguardaban. Llevarán a Silvia a un lugar seguro. Los atacantes pueden estar ingresando al castillo. Sin embargo, en su tono también había una súplica que no pasé por alto.
Prométeme que te mantendrás a salvo, y allí, frente a todos, decidí arriesgar mi vida por amor. No, no te dejaré. Quiero luchar a tu lado. No dejaré que me arranquen de ti mientras todo se desmorona. Mis palabras resonaron en la penumbra, marcando un punto de no retorno. Un brillo de resignación cruzó su rostro. Así sea, dijo con un suspiro, y su mano se cerró sobre la mía, uniendo nuestras voluntades, preparándonos para el embajador de la tempestad que se nos venía. En ese instante, las puertas de la biblioteca se abrieron con un estallido, dejando entrar a unos soldados armados que se alineaban como sombras desafiantes. El miedo se apoderó de mí, pero mi decisión solo creció. Habíamos cruzado un umbral que nos unía más allá de lo que se había imaginado. A la defensa del rey, bramó uno de ellos, y aun en medio de la incertidumbre sentí que la adrenalina corría por mis venas. Quedémonos juntos, ordenó Severín mientras se desplazaba en dirección a los intrusos. Pero en su voz había algo más que determinación, había amor. Juntos, tomamos posiciones. Nuestros cuerpos estaban tensos, preparados para enfrentar lo desconocido. En cada ataque que se aproximaba, mi corazón latía con fuerza, fusionando mi amor por el rey y la necesidad de protegerlo. Una brutalidad irrompible había introducido el caos en nuestro mundo, pero dentro de mí había un fuego ardiendo que no iba a apagarse. La conexión entre Severín y yo se volvía aún más intensa frente a la adversidad, como dos llamas que se nutrían mutuamente en medio de la tormenta. Los movimientos de los soldados enemigos nos sobrepasaban, pero con cada embestida, empujaba a Severín desde un lado a otro, sobre todo cuando considerados peligros se acercaban. Mi determinación era inquebrantable, nunca había deseado tanto un propósito. Sin embargo, justo cuando parecía que el momento de la victoria asomaba entre las sombras, una figura oscura emergió detrás de los soldados. Era el embajador del caos, un rostro conocido del pasado que había anotado su traición en mi memoria. Silvia, dijo, y en su tono había un eco ominoso que me heló la sangre. Tus sueños de un reino unido están a punto de convertirse en cenizas. El miedo se transformó en una rabia hirviente. ¿Cómo había llegado a este punto? Hasta ese momento, el amor había sido nuestro ancla, pero ahora la oscuridad arremetía por un camino que podría desgarrar lo que habíamos construido. No permitiré que destruyas lo que amamos. Grité, sintiendo que las llamas de mi determinación ardían más intensamente. El futuro estaba en juego, pero aún había una rendija de luz por la cual asirnos, un hilo de esperanza que no se podía romper tan fácilmente. El camino hacia adelante parecía cargado de sombras, y aunque la batalla había comenzado, todo podía cambiar en un instante. La dirección de nuestros corazones estaba entrelazada con cada movimiento. Si amaba al rey, entonces mi lucha no había hecho más que comenzar. La batalla estalló como un volcán en erupción, las chispas del acero chocando resonando en cada rincón de la biblioteca. Me sentí atrapada en un ciclo entre el caos y el amor, donde el tiempo se distorsionaba, y cada segundo contaba como una eternidad. La figura del embajador seguía frente a mí, como un espectro acechante mientras trataba de evitar que los soldados enemigos superaran nuestras defensas. Deja de delirar, Silvia, dijo con desdén, su sonrisa era un triunfo entre la miseria. Nadie podrá detener la tormenta que he desatado. Y tú, que tanto anhelas el poder de un reino unido, serás testigo de su ruina. Las palabras caían sobre mí como piedras, pero la rabia crecía en mi interior como un fuego inextinguible. Nunca te temeré, respondí, alzando la cabeza con desafío. Debía ignorar su provocación, debía concentrarme en lo que realmente importaba. Silvia, cuídate, gritó Severín, su voz atravesando el quebranto de la batalla. Su figura, tan regia y poderosa, se movía entre los enemigos como un faro de esperanza en medio de la tormenta. La unión de nuestros destinos se había fortalecido, se sentía tangible en cada golpe y defensa, y eso me llenaba de valor. Regresa con nosotros, Severín. Imploré mientras un nuevo grupo de soldados atacaba, su mirada era firme pero llena de incertidumbre. No podemos perderte. Estoy aquí contigo, juntos superaremos esto. El tumulto de la batalla era ensordecedor, pero no significaba que mi voz no pudiera llegar a él. A cada empujón, cada avance, lo sentía más cerca. El embajador del caos se retorcía su mirada entre nosotros, incapaz de comprender la profundidad de lo que justo se había encendido. Ese amor te destruirá, tanto a ti como a tu rey, dijo. Con un movimiento decisivo, levanté mi espada, su superficie brillaba a la luz titilante de la biblioteca. La determinación llenaba mis venas, así como una nueva esperanza.
Mi amor no es una debilidad, es mi fuerza. Severín y yo luchamos por un futuro, no solo para nosotros, sino para todo el reino. Me lancé hacia el embajador, nuestras espadas chocaron, y en ese instante, comprendí lo que realmente significaba la lucha. No solo era una batalla por la supervivencia, era un grito por nuestra existencia, por el amor que anidaba en nuestros corazones. La memoria de aquellas noches pasadas juntos, los momentos compartidos y las promesas susurradas, todo resplandecía en mi mente dando fuerza a cada uno de mis movimientos. El combate avanzaba con ferocidad, y cada vez que creía que el enemigo podría ganarnos, la presencia de Severín brillaba en el horizonte. Un golpe, un grito, un momento de debilidad, y enfrentamos lo adverso juntos. La batalla fue ganando en intensidad, la vida y la muerte danzaban en un precipicio peligroso, olvidando todo excepto nuestra misión. Sin embargo, de pronto, la figura del embajador se retiró, con la mirada fija en mí, burlándose de mi desprecio. Tienes valor, Silvia, pero el amor no evitará lo inevitable. Aún hay más en juego del que puedes comprender. La lucha que se avecina no es solo por un reino, sino por tu propia vida, dijo mientras desaparecía de nuestra vista. Mi corazón se aceleró. ¿Qué quieres decir?, alcancé a preguntarle, pero ya era demasiado tarde. Su figura se desvaneció, y un escalofrío recorrió mi espalda. A mis lados, los soldados seguían combatiendo, pero había algo más que rugía dentro de mí. La arena de la desesperación comenzaba a filtrarse entre mis dedos, y la inquietante realidad me golpeaba como un puño. Silvia, me dijo Severín, mirándome con una intensidad que solo él podía proporcionar. Si hay más en juego, entonces debemos descubrirlo antes de que el caos nos consuma. Pero no podemos rendirnos. Debemos mantenernos unidos. No me dejarás, ¿verdad? Sentí las dudas brotar de mis labios, pero detrás de ellos había una resolución que no podía evitar. La lucha de los corazones resonaba en el aire, efectivamente entrelazando nuestras vidas. Jamás. Dijo con certeza, su entrega iluminaba el caos como un faro en la tormenta. No te dejaré ir, pero debemos ser astutos. La próxima vez que se presente la oportunidad, actuaremos juntos, y en aquel momento, una nueva ola de determinación se apoderó de mí. Aunque la adversidad era palpable, había un hilo de esperanza que se extendía entre nosotros como un puente. Juntos, enfrentaríamos no solo la batalla que teníamos delante, sino también los oscuros secretos que yacían en las sombras. Sin embargo, mientras los cuerpos seguían combatiendo y la biblioteca temblaba con la ira de la guerra, sentí un profundo temor crecer en mi interior. ¿Qué era lo que realmente estaba en juego? Y lo más importante, ¿cómo podría proteger a Severín y al mismo tiempo enfrentar las verdades ocultas que estaban a punto de revelarse? La lluvia de la batalla continuaba, pero una nueva tormenta se gestaba en la distancia. Ante la posibilidad oscura de una traición aún mayor, sabía que la verdad sobre el amor y el reino estaba aún por descubrirse. Y así, con el latido en mi pecho confundiéndose con los ecos de la guerra, todo lo que una vez creí verdadero estaba listo para desvanecerse, mientras un nuevo desafío comenzaba a gestarse en la oscuridad. La lucha continuó, pero el aire se cargaba de algo más que solo polvo y sudor. La nube de incertidumbre se cernía sobre mí, y la advertencia del embajador resonaba en mi mente como un eco sin fin. Mientras bloqueaba otro ataque, aturdida por la rapidez del conflicto, su rostro se mantenía grabado en mi memoria, una burla y un desafío a la vez. Su advertencia insidiosa me llenó de inquietud, una sensación de malestar que no podía ignorar. Silvia, mantente alerta, me advirtió Severín mientras un nuevo grupo de soldados prosiguió en asalto. Su advertencia se volvió un mantra en mi interior, una luz guía en medio de la oscuridad que me rodeaba. La furia del combate me empujaba, pero también me contenía. Sentí como si las sombras del pasado comenzaran a entrelazarse con las luchas del presente, voces de antiguos aliados y recuerdos de traiciones flotaban en mi mente. En un instante de calma, me encontré a solas con mis pensamientos en medio del caos. Severín había mencionado la astucia, y mi corazón se ahogó ante el recuerdo de las promesas que alguna vez hicimos sobre no permitir que terceros nos separaran. Pero la inquietante sombra del embajador había revelado un peligro más profundo, un conflicto que trascendía la mera lucha física. Debía descubrir qué había querido decir. Fui asaltada por una revelación repentina. ¿Y si la traición ya había comenzado entre los nuestros? Pensé, el horror de la posibilidad infundiendo una nueva urgencia en mi ser. ¿Qué si el embajador había sembrado sus semillas de discordia entre nuestros aliados?
Miré a mi alrededor, buscando no solo a Severín, sino a aquellos que habían compartido nuestra causa. Había soldados luchando junto a nosotros que seguramente debían lealtades divididas a sus hogares y familias. La verdad era incómoda, y eso me llenó de un terror profundo. Silvia, la voz de Severín, rompió mis pensamientos, y al volverme hacia él, vi la preocupación en sus ojos, antes de que un enemigo le atacara desde el costado. Con rapidez, bloqueé su ataque y golpeé la espada del agresor. Gracias, dijo entre jadeos, el sudor brillando en su frente. ¿Te sientes bien? Debemos ser más astutos, respondí, sintiendo la presión del tiempo correr. La noche iba avanzando y nuestro tiempo se desvanecía como un espejismo. No solo luchamos contra sus espadas, sino también contra sus mentiras. Debemos descubrir quién entre nosotros no es de fiar. Severín asintió, la determinación en su mirada cambió por un instante, lo que me hizo ver la inmensa carga que llevaba sobre sus hombros. Lo entiendo, dijo, pero ¿cómo podemos hacerlo en medio de esta locura? Mis pensamientos giraban rápidamente, ideas e imágenes chocaban como las espadas en nuestra batalla. Necesitamos una señal, respondí decidida. Nos reuniremos en la sala de manuscritos después de la batalla. Allí podemos discutir esto sin ser escuchados, y mientras la lucha continuaba, una llama de esperanza creció en mi pecho. A pesar del caos, sentía que estábamos aferrándonos cada vez más a la verdad, a la luz. Cada uno de nuestros movimientos mandaba un mensaje silencioso de que no todo estaba perdido. La batalla seguía su curso, pero la intensidad de nuestros sentimientos se transformó en una fuerza que empujaba los límites de la desesperación. A medida que intercambiábamos golpes con los enemigos, las miradas cargadas de significado entre Severín y yo se tornaron en una danza silenciosa de amor y determinación. No podía evitarlo, cada mirada, cada roce me llenaba de valor y me recordaba por qué luchaba. Sin embargo, al caer la noche, las sombras se alargaban, y la figura del embajador me volvía a acechar en la lejanía de mi mente. Una inquietante no presencia que susurraba a los vientos de la guerra, sugiriendo que el verdadero desafío podría ser un enemigo anidado entre nuestros corazones. El tiempo apremiaba y mientras la batalla disminuía, el eco de la traición empezaba a resonar con fuerza, elevándose sobre el estruendo del caos. Pero en lo más íntimo de mi ser, sabía que no había vuelta atrás. Silvia, murmuró Severín, tomando mi mano en un momento fugaz y crucial. Sin importar lo que venga, nunca dejaré de luchar por ti. En un instante, la sala de manuscritos se avizoraba, pero el futuro era incierto. ¿Cuál sería el costo de la verdad que estábamos buscando? Mientras nuestro destino se sellaba en la oscuridad de la biblioteca, una nueva amenaza se levantaba, y el temor surcaba el aire, el amor y la traición danzaban sobre una línea fina y peligrosa donde, por primera vez, cuestioné si podríamos salir victoriosos sin un precio a pagar. La pesada atmósfera de la batalla se asentaba a nuestro alrededor como una tormenta inminente. La noche, sin embargo, prometía cosas mucho más oscuras de lo que habíamos enfrentado hasta ahora. La sala de manuscritos era un refugio tanto físico como mental, un espacio en el que las palabras escritas flotaban en el aire como susurros de antiguas verdades. La lucha había llegado a su fin, pero la tensión permanecía, latente, entre mis compañeros. Severín y yo nos miramos, aliviados de haber sobrevivido un día más, pero conscientes de que el verdadero desafío apenas comenzaba. Caímos en un silencio cargado de significado mientras los demás se unían a nosotros. Terence, el estratega del grupo, abrió la reunión con un tono grave. Hemos perdido más que solo hombres hoy, hemos perdido confianza. El embajador juega en el campo de nuestras debilidades, el lugar estaba iluminado a medias por antorchas que parpadeaban débilmente, proyectando sombras danzantes en las paredes cubiertas de textos antiguos. A medida que los rostros se reunían a nuestro alrededor, pude ver ansiedad en sus miradas, así como una brasa de esperanza asomando entre las grietas de su determinación. Pese a la oscuridad que nos rodeaba, un pequeño rayo de luz se manifestaba entre nosotros, el deseo de encontrar la verdad. Antes de seguir, interrumpí, sintiendo el peso de mis palabras, necesitamos saber que cada uno de nosotros comparte el mismo objetivo. La traición se esconde en las sombras, pero no podemos permitir que el miedo nos divida. La sala se llenó de asentimientos, lo que encendió en mí un pequeño destello de esperanza. ¿Y qué haremos si descubrimos que uno de nosotros es un traidor?, preguntó Elena, con un matiz de preocupación en su voz. ¿Vamos a ser capaces de enfrentarlo? El verdadero temor siempre había sido ese.
No solo combatir a un enemigo externo, sino también las grietas que podrían abrirse en nuestro corazón, la desconfianza que podría volverse un veneno. Severín se inclinó hacia adelante, su mirada intensa fija en la mía. Debemos ser firmes ante todos, pero especialmente entre nosotros. La lealtad es nuestra mejor arma. Mientras sus palabras resonaban en la sala, me di cuenta de que el desafío ya no era solo sobre la sobrevivencia, sino sobre el entendimiento de lo que significaba ser parte de algo mayor que nosotros mismos. La idea de ser traicionados por alguien de nuestra confianza me apenaba, y el dolor de esas palabras emergía como una herida cruda en mi interior a medida que discutíamos estrategias y posibles cursos de acción. Un sentimiento de impotencia comenzó a embargarme. La imagen del embajador danzaba en mi mente, burlona, como si se regocijara en nuestro sufrimiento. Si podemos encontrar sus cartas, sugirió Terence, quizá encontremos una pista de quién podría estar en su red. ¿Qué si la respuesta está más cerca de lo que pensamos? Articulé, sintiendo que la desesperación comenzaba a avivar mis palabras. ¿No es posible que el embajador haya puesto manos a la obra en nuestro interior? Alguien que esté al tanto de nuestras inquietudes, que sepa cómo usar nuestras dudas como armas contra nosotros mismos. La sala se llenó de murmullos inquietantes. De repente, un instante de revelación me atravesó. En ese momento, no solo luchábamos por un reino, sino también por nuestra propia existencia emocional. El amor que compartía con Severín me dio fuerza, pero a la vez, me llenaba de miedo. Si en esta guerra había un espía, ¿qué pasaría con él? Severín, como si compartiera mis pensamientos, se acercó. Silvia, pase lo que pase, no dejaré que nadie nos separe. Nunca. Sus ojos reflejaron una profundidad que me conmovió, y en ese instante, la conexión era más fuerte que cualquier desafío que se cerniera ante nosotros. Debemos ser estratégicos, continué, recuperando mi compostura. Cada uno de nosotros tiene que vigilarse, ser astuto y estar pendiente de los otros. No podemos permitir que nuestras emociones conlleven a errores fatales. En medio de la estrategia, la realidad de la traición se cernía como una amenaza latente. Mientras la conversación avanzaba, no podía evitar sentir que el próximo giro del destino podría ser el más doloroso de todos. Alguien en esta sala podría ser el traidor que acabaría con todos nosotros. Finalmente, una sombra pasó por mi mente. ¿Sería Severín quien se revelara como el más fiel de nuestros aliados o el más astuto de nuestros adversarios? En un giro inesperado de los acontecimientos, decidí afrontar esta inquietante revelación. El amor y la traición se debían navegar en waters turbulentos mientras nuestros planes se forjaban en la pesada atmósfera de la sala. Un grito resonó desde el pasillo: Silvia, Severín, venid rápido. Era un mensaje crudo, cargado de urgencia, que rompió con la claridad de nuestra estrategia. El corazón me latió con fuerza. ¿Qué podría estar sucediendo? Sin pensarlo dos veces, tomé la mano de Severín, y juntos corrimos hacia el origen de ese grito, sintiendo que un nuevo desafío aguardaba, uno que podría cambiarlo todo. La incertidumbre se deslizó nuevamente, como un manto que envolvía nuestras esperanzas y sueños, pero sabíamos que la próxima revelación podía ser la más devastadora de todas. Mientras corríamos por los pasillos oscuros, el eco de nuestros pasos resonaba en la soledad del castillo. La antorcha que sostenía Severín iluminaba breves destellos sobre las piedras antiguas, lanzando sombras que parecían seguirnos, como espectros que se aferraban a nuestras ansias y temores. El grito había sido de Holden, nuestro mensajero. Cuando finalmente llegamos a la sala de armas, el pálido rostro de Holden evidenció la gravedad de la situación. Es la guardia, la han atacado. Los hombres que estaban custodiando la entrada han desaparecido. Su voz temblaba, cargada de la misma angustia que comenzaba a germinar en mí. ¿Desaparecido? ¿Cómo es eso posible?, pregunté, mis labios apenas podían articular la incredulidad. Fui a comprobar el turno de los guardias, y no estaban. Quizá fue un plan del embajador. Tal vez quien está detrás de todo esto ha decidido actuar, explicó Holden, mirando a Severín y a mí con ojos suplicantes, buscando en nosotros alguna señal de esperanza. El aire se volvió denso y pesado. La perspectiva de un doble ataque nos ahogaba. La incertidumbre que había comenzado a agitarse en nuestro interior se transformó en una tormenta de dudas. Este ataque podría ser una distracción, advirtió Severín, su voz firme como el acero. Debemos prepararnos para defendernos, pero también averiguar qué está sucediendo con la guardia. Quizás sea el momento de descubrir quién es el verdadero traidor. Antes de que pudiese responder, la puerta se abrió de golpe, y en la penumbra apareció Maris, con la mirada desbordante de pánico.
Los traidores han tomado la fortaleza, exclamó, con la respiración entrecortada. Los hombres de la guardia son pocos, la embajadora ha conspirado con el embajador, el corazón se me detuvo. Cada palabra de Maris resonaba con el eco de una verdad que no quería aceptar. Aquella conspiración que había comenzado como un secreto susurrado en la osadía de la noche ahora se manifestaba como una traición palpable, un veneno que corría por las venas de quienes alguna vez consideré aliados. ¿Cómo sabemos que tú no eres también parte de ello?, pregunté, casi sin poder contener el temblor en mi voz. ¿Quién puede asegurarme que no estás aquí para traicionarnos además de los demás? Me di cuenta de que, entre la desesperación de la situación, la desconfianza también amenazaba con dividirnos. Severín se volvió hacia mí, su mano se posó sobre mi hombro, un gesto que parecía recordarme que no todos podían ser enemigos. Silvia, es un momento de tensión. Maris ha estado con nosotros desde el principio, no podemos perder la cordura. Aunque su voz era suave, sentí el conflicto interno en su mirada. La incertidumbre se aferraba a mi mente, y sabía que solo podía confiar plenamente en él. Respiré hondo, intentando calmar las dudas que amenazaban con desbordarse. Debemos actuar antes de que la noche caiga por completo, dije, apoderándome de mi rol. Dividámonos. Un grupo revisará la entrada, mientras otros van en busca de la guardia. Las manos temblorosas se apretaron en puños. La unión era nuestra mayor fortaleza, pero la fragilidad de la confianza se cernía como un espectro ominoso. La partida se iba a dividir, pero la próxima decisión podría significar la vida o la muerte para muchos de nosotros. Mientras el grupo se organizaba, una idea aterradora me atravesó: si alguno de ellos era el traidor, estaríamos caminando hacia la trampa. Con la dispersión del grupo, una sensación de aislamiento se apoderó de mí. ¿Dónde estaba la lealtad que había sido nuestro estandarte? Ahora todo parecía frágil, como cristal a punto de quebrarse. Pero en ese momento, lo que más me pesaba era la incertidumbre de que la lealtad de Severín no solo fuera una fachada, sino que su amor no se viera empañado por un destino oscuro. Mientras me preparaba para seguir las instrucciones, una mano se posó suavemente en mi hombro. Era Severín. Quedémonos juntos, solo así podremos ser un frente sólido, dijo, y ante su mirada decidida, algo dentro de mí se calmó. Al final, el amor era el hilo conductor que mantenía nuestra conexión, un claro a través de la tormenta. Sin embargo, el hilo temblaba, y el futuro se alzaba como un abismo insondable. La próxima elección, ya no solo defender el reino, sino proteger nuestro vínculo, podría poner en peligro no solo nuestras vidas, sino también el amor que ardía en nuestros corazones. A medida que nos dirigimos hacia la salida, con las sombras al acecho y los ecos de traición resonando a nuestro alrededor, un último pensamiento me quedó atrapado en la mente: ¿qué pasaría si, al final, el amor por un rey se convirtiera en el lazo que nos llevaría a la perdición? Un grito distante cortó la noche, llamando el caos, y en ese instante, supe que el destino estaba en la balanza, dispuesto a cambiarlo todo de un momento a otro. La batalla había sido solo el preludio de algo mucho más profundo. Nos aferrábamos a la luz en medio de la oscuridad, pero la traición palpitaba en el aire como un mantra ominoso. Aquella noche, mientras las sombras se arrastraban por los pasillos del castillo, supe que el amor que había florecido entre el rey y yo debía enfrentarse a su mayor prueba. La fortaleza estaba en chaos. Olden y Maris habían desaparecido, llevándose con ellos las respuestas que tanto anhelábamos. Severín y yo estábamos juntos, y aún así la incertidumbre nos abrazaba, pesada y helada. La conexión entre nosotros seguía siendo fuerte, pero el peso de la traición amenazaba con desbordar el vaso de nuestra resistencia. Silvia, dijo Severín uniendo su mirada a la mía, debemos encontrar la verdad antes de que sea demasiado tarde. Su voz era un susurro pero cargada de una urgencia palpable. Cada palabra era un eco de desesperación, y sentí como mi corazón latía al compás de sus emociones. Pero, ¿y si uno de nosotros no puede ser de fiar?, pregunté, la duda asomándose a mis labios como un veneno. ¿Qué tal si, en el fondo, el embajador ha conspirado con alguien cercano? Severín tomó mi mano, firme y decidida. El amor es una lanza a través de la traición, Silvia. Juntos podemos desenmascarar cualquier sombra que se interponga en nuestro camino. En su mirada vi no solo determinación, sino también un rayo de esperanza que aún podía romper la tormenta. A medida que avanzábamos hacia la salida, todo lo que había conocido se tambaleaba. La única respuesta era esa búsqueda desesperada por la verdad, y en nuestras manos de amor compartido,
sosteníamos la única chispa capaz de encender el fuego de la libertad. De repente, un grito se escuchó desde el corredor, una voz conocida pero llena de agonía. Corrimos hacia la fuente del sonido, el corazón golpeando con fuerza contra nuestro pecho. Al llegar, encontré a Holden caído, su rostro cubierto de heridas, el terror en sus ojos. El embajador está tras las puertas del castillo. Muchos de vosotros habéis sido conocidos como sus cómplices. La revelación se me presentó como un puñal. No había solo un traidor, sino un manto de conspiración que se alzaba como una tormenta sobre nosotros. Sentí como el dolor y la ira se entrelazaban, convirtiéndose en una ola poderosa de determinación. No vamos a permitir que esto acabe así, grité, los ecos resonaban por la sala como un himno de resistencia. Lucharemos contra este engaño hasta el final. Severina sintió junto a mí, su rostro conteniendo la misma intensidad de lucha. Si lo que dice es cierto, será ahora o nunca. Sin embargo, el momento crucial se aproximaba, y el temblor de lo desconocido se alzaba como un manto sobre el castillo y el pueblo. No teníamos tiempo, y el embajador estaba más cerca de lo que pensábamos, justo cuando un grupo de soldados entró corriendo, llevando las armas y la desesperación en sus rostros. Llegó el momento decisivo. Con el corazón en la mano, emprendimos la última batalla no solo por el reino, sino por nuestras verdades y nuestras promesas de amor. Nos lanzamos al frenesí de la lucha, los ecos de los gritos y las riendas del destino girando a nuestro alrededor. Me vi enfrentando al embajador, sus ojos destilaban la traición que había creado. Entonces, en un giro inesperado, un golpe de espada resonó en el aire. El rey había aparecido a mi lado. No puedes ganar, dijo, su mirada fiera enfocada en el enemigo. Aunque intentes dividirnos, el amor siempre prevalecerá. La furia del combate se ilimitó y el amor por la que había arriesgado todo se transformó en una fuerza poderosa. Luchamos entrelazados, sabiendo que cada golpe, cada parpadeo podía significar el final de nuestro futuro juntos. Finalmente, tras una serie de gritos y chispas de acero, el embajador cayó, su rostro reflejaba la desesperación de haber subestimado el fuego que ardía entre nosotros. Con su derrota, una profunda calma descansó en el aire, y aunque ganamos la batalla, no había tiempo para descansar. Con el peso del sacrificio a nuestras espaldas y la sombra de la desconfianza aún presente, el verdadero desafío seguía por delante. La verdad tenía sus garras apretadas sobre nosotros. ¿Cuánto habría que pagar para mantener nuestra unión intacta? Al final, nos reunimos, agotados pero victoriosos. Las manos entrelazadas, el corazón latiendo en sincronía. En un mundo lleno de sombras, al final fue el amor lo que nos empujó hacia la luz. Y en ese último susurro de esperanza, supe que quien lucha por amor se convierte en el héroe de su historia. Levantando las manos al cielo, plataformas de luz brotaron, reflejando cada lágrima, cada sonrisa compartida. Con el corazón esperanzado, miré a Severina a los ojos y pronuncié esas últimas palabras que resonarían por siempre en nuestra memoria: no importa lo que la vida nos depare, siempre lucharemos juntos, somos dos almas, un solo destino. La batalla se había ganado, pero nuestro amor había revelado lo que realmente era, inquebrantable.